Hola, querido amigo, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí todos los días estudiando la Biblia en el programa Reavivados por su palabra y también teniendo un tiempito para orar. Hoy vamos a estudiar el Salmo 132. Estamos estudiando el libro de Salmos y hoy es el número 132. Pero antes quisiera orar contigo. ¿Vamos a orar? Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabiduría para comprender tu palabra y también para practicarla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Salmo 132 es un salmo muy lindo, tiene 18 versículos y el salmo es un recuerdo del compromiso que David tenía de construir el templo para el Señor, construir un santuario mejor para el Señor. Él tenía esto en su corazón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los primeros versículos del salmo presentan este sueño que David tenía en su corazón. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Entonces, vamos a leer algunos de esos versículos. Por ejemplo, el versículo número 1 dice, acuérdate, Jehová, de David y de toda tu aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en el aposento de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré el sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Dos puntos eu quisiera recalcar contigo acá en estos versículos, que a mí me llamaron la atención. Primero, número uno, él quería hacer lo mejor para Dios. Esto estaba en su ADN, en su corazón, hacer siempre el mejor para Dios. Si es para hacer algo, vamos a hacerlo mejor. Entonces, esta es una lección muy grande para nosotros también. Donde quiera que estemos, cualquier cosa que hacemos, hay que hacer siempre lo mejor y siempre como si estuviéramos haciendo no para nuestro jefe, no para nuestro patrón, no para nuestros padres, sino para Dios. Y si es para hacer algo, vamos a hacerlo mejor. Vamos a poner todas nuestras fuerzas y conocimientos para hacer siempre lo mejor. Siempre estar dispuesto a andar una milla más, dar un paso más. Y estoy seguro tú irás bien en todo lo que haces, ¿verdad? Serás bien sucedido. Pero acá también otro tema que yo quisiera recalcar es que por dos veces se menciona que Dios es el fuerte de Jacob. La primera vez en el versículo 2 dice, Él prometió al fuerte de Jacob y después en el versículo 5 se repite, fuerte de Jacob. Yo ya mencioné acá que cuando Dios quiere hacer hincapié en alguna verdad en la Biblia, se usa la repetición. Y acá se repite por dos veces que Dios es el fuerte, Dios es todopoderoso. Él no conoce límites. Si tú estás pasando por una lucha grande en este momento, quizás por una tentación que no logras vencer, acuérdate, la fuerza no está en nuestras manos. La verdadera fuerza está en las manos del Señor, aquel que puede hacerlo todo por ti. Él no conoce límites para salvar a un hijo y para ayudar a sus hijos. Bueno, otro tema que yo quisiera mencionar acá, por ejemplo, el versículo 7, él menciona, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Son acciones que David quería tener en un lugar mejor para Dios. Bueno, solo que en el versículo 10 y el versículo 11, Dios entonces muestra a David que el templo sería construido, pero no por él, no por sus manos, sino que por las manos de un descendiente que vendría después de David, que nosotros hoy sabemos que fue Salomón. Entonces acá el versículo 10 dice, por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseño, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Entonces, había dos promesas acá. La primera promesa es que el templo sería construido, pero por las manos de su descendiente.
Esta promesa, por ejemplo, está en 2 de Samuel, capítulo 7. Yo quisiera leer para vos. 2 de Samuel, capítulo 7, desde el versículo 12, dice la Biblia. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, aquí es una referencia a David, y dormir acá una referencia a la muerte. Perdón. Entonces, cuando duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él, su descendiente, edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres, pero no apartaré mi misericordia de él como aparté de Saúl. Así que el hijo de David que construiría el templo fue Salomón. Este tema se repitió, era tan importante que incluso se repitió en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2 y el versículo 29 y 30, dice la Biblia. Hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Entonces, de su descendencia vendría un hombre, una persona, un hijo, que construiría el templo, y de su descendencia vendría en el futuro el Cristo, el Mesías. Qué linda promesa, ¿no? Y también el versículo 11 que yo he leído acá, perdón, el 12, dice, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseño, entonces se sentarán sobre su trono para siempre. Había una promesa acá, y era una promesa condicional, porque en la Biblia hay promesas condicionales e incondicionales. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo es una promesa incondicional. Si tú crees o no crees, Jesús volverá. Si tú estás listo o no estás listo, Jesús volverá igual. Pero hay promesas en la Biblia que son condicionales a tu fidelidad, a tu respuesta. Y acá estaba una: si los hijos fueran fieles, entonces serían establecidos sobre el trono. Pero si no fueran fieles, si no fuesen fieles, entonces perderían el trono. Cristo es fiel con nosotros. Él cumple sus promesas. Él prometió, el templo será construido por un descendiente. Esta promesa fue cumplida. Y nosotros estamos cumpliendo nuestras promesas que hacemos para con Dios de fidelidad. Si somos fieles, Dios nos bendecirá. Y es interesante que el Salmo 132 dice acá, versículo 15, bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Porque Dios se deleita en ayudar y quiere que nosotros también, al recibir las bendiciones, seamos instrumentos en las manos del Señor para bendecir a otros. El Salmo 37, por ejemplo, recalca esta verdad, el deseo que Dios tiene de ayudar. Dice acá desde el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Viste lo que dice el versículo 5? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y el versículo 23 de este mismo salmo dice así mismo, el Salmo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado. Podemos incluso caer, ¿verdad? Caer. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Pero el justo que cae no quedará postrado, porque Jehová sostiene tu mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Este es uno de los versículos que a mí más me gusta. Dios cuida de sus hijos. Así que yo no sé cuál es tu necesidad hoy. Yo no sé cuáles son tus problemas. No conozco tus luchas.
pero si yo conozco a Dios y mi Dios es poderoso, Él se importa contigo y Él te podrá ayudar. La Biblia dice, saciaré de pan a mis hijos. Y este pan puede ser un pan literal, pero también puede ser un pan emocional, puede ser un pan espiritual que tú estás necesitando ahora. Dios cuidará de ti abundantemente. Solo tienes que ser fiel, solo tienes que entregarse ahora en sus manos de amor. Y si tú te entregas, si tú confías, Él te ayudará. El versículo 17 dice, he dispuesto lámpara para mi ungido. Es una referencia a Jesús. Jesús está dispuesto a venir en nuestro corazón. Y cuando viene en nuestro corazón, cuando llena, trae paz a nuestro corazón y nosotros estamos dispuestos incluso a llevar esta paz a otras personas, entonces hay júbilo, hay voces de júbilo. Versículo 16. ¿Qué le parece? Vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Vamos a confiar en Él. Aunque tengamos grandes problemas, nuestro Dios es más grande. Aunque tengamos luchas, miedos, provaciones, tentaciones, pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, porque Él nos ayudará. Yo quisiera orar por ti en este momento y por este motivo. ¿Vamos a orar? Querido Padre, bondadoso Dios, gracias, Señor Dios, por el gran Dios que tenemos. Querido Padre, cuida de nosotros. Tú eres grande, tú eres misericordioso, bondadoso. Cuida de tus hijos que sufren y danos tu misericordia, pues oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana acá en este canal para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.